Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Una cosa, desde un principio les digo, sí, tal vez piensen que se parece mucho a Hiro Ozoru, pero la verdad es que esta historia tiene un tono más maduro. Primera vez que la escuchan, acompáñenme. Daughter's Friend o Musume no Tomodachi es una historia creada por Asami Higara y publicada en el año 2019. Esta historia pertenece a los géneros de drama, romance, comedia, ecchi, vida escolar y madurez. De momento cuenta con 5 volúmenes, teniendo un total de 46 capítulos hasta el momento. Este es un manga que se actualiza de 2 a 4 capítulos por mes. La sinopsis de esta historia va así. Kusuke ha vivido para jugar a ser el ideal, tanto como padre en casa como gerente en el trabajo. Sin embargo, su vida cambia 180 grados cuando conoce a la amiga de su hija, Koto Kisaragi. Frente a ella, Kusuke pudo ser su verdadero yo, y su corazón desgastado fue sanando. Sin embargo, él sabe que estos son sentimientos que nunca deben ser mantenidos. Comienza así la historia del hombre de mediana edad que se encuentra con la joven, presentada a las personas modernas que se reprimen en la sociedad. El tema maduro es lo que lo diferencia de Hiro Ozoru, ya que no nos presenta una pareja agradable, que a pesar de los problemas siempre encuentran una manera para enfrentar a la adversidad. Este no es el caso en Daughter's Friend, ya que en esta contamos con un protagonista que, a pesar de un buen trabajo, la pasa muy mal desde que pierde a su esposa. Posiblemente ustedes piensen que ella también se le ha ofrecido o algo así. Prácticamente los dos han encontrado un apoyo mutuo y eso es lo que más importa, llevando una relación de amistad que, si bien no es bien vista, es estable de cierto modo, compartiendo momentos para escapar del estrés que los come vivos. Kosuke, un hombre muy trabajador, responsable y eficiente, cae en varias ocasiones en depresión y ansiedad al ver que no logra cumplir con las exigencias del mundo, mencionando además su pésima relación con su hija Miya, con quien ha estado en continuas discusiones sobre cómo es un verdadero padre y cómo es que él falla en eso por pensar en el trabajo. Por otro lado, Koto es una chica que incluso ya tiene un trabajo, una actividad que hace ya que en su hogar han pasado por muchas cosas, incluyendo discusiones, terminando en la separación de sus padres, lo que la ha confundido mucho. ¿Sus padres la quieren? ¿Es un estorbo para ellos? ¿Puede permitirse ser feliz? Ambos llegaron a juntarse tras muchos conflictos y malos momentos, pero desafortunadamente no es algo que sea bien visto, como ya mencioné, mucho menos por sus compañeros de trabajo y familia, lo que perjudicará mucho la vida de ambos. Pero siendo sinceros, en esto, Kosuke es quien puede llegar a perder más. El drama y suspenso se vuelve interesante, te mantiene al tanto de lo que pasa. Incluso entras en conflicto con algunos personajes secundarios que están decididos en hundir a ambos. Por el momento, no hay ninguna noticia sobre una adaptación al anime, pero se los quise contar como una recomendación. Sé que no los decepcionará. Yo al principio estaba más acostumbrado al humor, al romance y a las soluciones claras que se dan en ese tipo de historias, pero con esta vemos un poco más de realidad. Es como que luego de pasar un mal día, ya sea en el trabajo o en la universidad, lo que más nos tranquiliza es estar con esa persona, que aún si están las mismas, estar juntos nos permite ser nosotros mismos, ser felices en un mundo que nos dice lo que debemos hacer y qué debemos ser, dejando de lado lo que pensamos, lo que sentimos y lo que queremos. Ojalá que más adelante alcance una fama que la lance a los estrenos de anime. O quién sabe, una película no estaría mal tampoco, por lo que de momento solo hay que ser pacientes. De momento eso ha sido todo. Cuídense amigos, adiós.